Muy buenas y bienvenidos a Green Macarons. Como veis, hay camiseta nueva. Gracias a mi mujer, a mi hermano y a todos mis amigos que tuvieron un gran detalle. Pues tenemos camiseta para el canal. Bueno, pues como el título del vídeo indica, hoy hablaremos del trío calavera, el calcio, magnesio y potasio. Son un poco olvidados a mi parecer y en ciertos momentos nos puede dar quebradero de cabeza al no tenerlo en cuenta. Hablaré uno por uno de su función principal, un poquito por encima, su función principal en la planta y su interacción entre ellos. Y al mismo tiempo he podido observar una proporción y una cantidad donde hay un rango seguro para que no nos den la puñeta. Vamos a ello. ¡Adelante! Bueno, vamos a hablar primero del potasio. El potasio se considera un macronutriente primario, al igual que el nitrógeno y el fósforo. Pero a diferencia de esto, el potasio no es usado en la síntesis estructural de las moléculas. En la fotosíntesis regula la apertura y cierre de los estomas, es decir, da la orden para que se abra el poro en las células de la epidermis por donde entra el CO2 a la hoja. Regula también la entrada de carbono a la planta. Es fundamental en los procesos de osmorregulación, tanto para coger agua a través de los sistemas radiculares, es decir, las raíces, como para eliminarlo por los poros de las hojas. Asimismo, otra función importante es que es responsable del transporte de azúcares de estos mismos en la planta. Como nota curiosa, la cantidad de potasio en la planta marca su resistencia a las bajas temperaturas. A mayor concentración, mayor resistencia al frío, y a mayor temperatura, mayor demanda de este tendrá en la planta. Es un elemento móvil, como todos los macronutrientes primarios, y es principalmente absorbido por la zona peluda de la raíz en las plantas. Al ser móvil, nos mostrará carencia en las plantas en las hojas viejas, ya que si hay escasez, enviará potasio de las partes viejas a las partes nuevas. De ahí lo de ser móvil. Algunas plantas marcadoras serían, por ejemplo, la higrófila polisperma o la hidrófila pinnatifida. Su déficit se notará, como hemos dicho, en hojas viejas, apareciendo en estas pequeñas manchas como pecas que se convierten en agujeros seguidos de un necrosamiento en los márgenes de la hoja, debido a que la planta no puede intercambiar agua a través de su estoma y coger correctamente el CO2. Si el déficit continúa, la planta se para y va hacia todo la planta, es decir, ya se propagaría hacia las hojas nuevas. Aquí os pongo una foto del déficit más común de potasio. Bueno, en cuanto a interacciones, su exceso bloquea la absorción del magnesio, principalmente. Por ello, en casos avanzados notaremos un inicio de clorosis en hojas viejas por falta de este. Podemos llegar a confundirlo, el exceso de potasio, con el exceso de magnesio. Pero antes, en las plantas marcadoras, se verá como en las hojas nuevas se retuerce. Por eso es importante mantener o tener en el inicio alguna de estas plantas marcadoras. Nos ayudarán a detectarlo antes y así su exceso podrá ser reversible. Un aumento del potasio favorece la disponibilidad del manganeso y del hierro. Un aumento del potasio reduce disponibilidad de boro. Un aumento de calcio, nitrógeno o fósforo reduce la disponibilidad del potasio. Y es muy importante, recíproco con el magnesio. Un aumento de ellos reduce la cantidad disponible del otro. Bueno, ahora toca hablar del calcio. En este caso es el primer macronutriente secundario. Digo el primero porque por orden de consumir en la planta es el primero de los macronutrientes secundarios. La planta toma el calcio junto con el agua de manera pasiva, sin gasto de energía, a través de los estomas de la hoja y de la zona media de la raíz. Es un nutriente no móvil, por tanto su déficit inicialmente aparecerá en las hojas nuevas. La función principal del calcio
es que es necesario para el desarrollo de la pared celular y regula la entrada y salida del potasio, de ahí su estrecha relación. Los déficits de calcio son muy fáciles de ver en plantas de hojas grandes, como la Echinodorus. En aguas muy blandas, las hojas más grandes, que son las que mayor demanda de calcio tienen, empiezan a mostrar manchas amarillentas, circulares con un contorno marrón muy definido, que va creciendo rápidamente. No obstante, antes de llegar a eso, deberíamos de ver antes el déficit de potasio, pues el calcio, es el responsable de la captación del potasio, viéndose antes el déficit de potasio. Por eso no es tan fácil identificar muchas veces los nutrientes. Hay que saber, cuando identificamos un nutriente, si ese déficit es provocado por escasez de este o por un aumento de otro nutriente que es antagónico con el mismo. Es decir, cuando veamos un déficit de potasio, deberíamos previamente valorar la cantidad de calcio disponible en el medio. En algunos casos donde la presencia de potasio sea alta y causemos déficit de calcio, puede darse rizamiento en los nuevos brotes por mayor presencia de potasio. El exceso de calcio provoca también el cierre de los canales de absorción de potasio, por lo que mantener valores muy altos de calcio, que no medios, ¿vale?, nos dará carencia de potasio y nos obligará a aumentar el potasio en el medio. Por otro lado, la absorción de calcio se ve afectada especialmente cuando es por sistema radicular, por el magnesio. Existe una relación de proporcionalidad con el magnesio que debe mantenerse entre 3:1 y 5:1 a favor del calcio. Dependiendo de la planta, un exceso de calcio dejará fuera del alcance de la planta al magnesio. Bueno, toca hablar del magnesio, segundo macronutriente secundario. Digo segundo porque por orden de preferencia para la planta, el primero es el calcio y el segundo es el magnesio. Al igual que el calcio, se absorbe junto con el agua de manera pasiva, sin gasto energético, a través de los estomas de la hoja y de la zona tierna de la raíz. A diferencia del calcio, es un nutriente móvil y es consumido en menor cantidad que el calcio. Por lo tanto, su déficit inicialmente aparecerá en las hojas viejas, ya que si hay déficit al ser móvil, se trasladará a las hojas nuevas, dejando las viejas sin magnesio. Su función más importante en la planta es parte esencial de la clorofila, que le da el color verde a la planta y le permite producir azúcares, es decir, su alimento. Su carencia se manifiesta con una palidez de color general por pérdida de la clorofila, manteniendo la nervadura de un color verde intenso. Si el déficit se vuelve crónico, termina con necrosis de los tejidos de la hoja hasta que se deshacen. Aquí os muestro una foto del déficit de magnesio. Un exceso de magnesio provoca déficit de calcio. El potasio y el magnesio son realmente antagónicos. Por tanto, cuando detectamos déficit de uno de ellos, debemos de valorar la cantidad disponible del otro. Aquí, como veis en la gráfica, se ve muy bien. Bueno, ¿y qué reflexión saco yo de esto? Bueno, la reflexión que saco yo de esto es que el potasio, calcio y magnesio son unos elementos que tienen mucha relación entre sí, con lo cual cada uno de ellos debe tener una cierta proporción y una cierta cantidad para que haya un equilibrio y cada uno de estos tres nutrientes sea absorbido de manera segura por la planta. Podríamos decir que el potasio, ¿vale?, está muy ligado al GH, que serían los iones de calcio y magnesio. Teniendo una cantidad de potasio alta, deberíamos de tener una cantidad de GH alta o viceversa. Teniendo una cantidad de GH bajo, deberíamos de tener una cantidad de potasio baja. Podríamos decir, como dije en un vídeo,
que a un GH, por ejemplo, de 5 o 6, ¿vale? Con una cantidad de potasio de 7 ppm, o sea, miligramos litro parte por millón, es más que suficiente. Con un GH, si nos ponemos en el extremo de aguas duras, de 15-16, pues deberíamos tener una cantidad de potasio de unos 20 ppm. Por eso digo que esa relación de GH y potasio la debemos de tener en cuenta. ¿Qué ocurre? Que el GH, que son los iones de calcio y magnesio, lo medimos en conjunto, pero no individualmente. Para ello, se puede utilizar un test, o más de un test, de calcio de marino, ya que el test de magnesio que existe en el mercado, que es de agua dulce, mide rangos muy bajos. Y cuando tratamos el acuario con un GH de rango medio o alto, ese test de magnesio no va a medir bien. Por entonces es más fácil coger un test de marino. Yo utilizo el de la marca Salifer, también está la de la marca Aquaforest, y se puede calcular el rango de calcio del agua del acuario, y conociendo ese calcio y ese GH, mediante unas calculadoras se saca el resultado del magnesio. Mira, mejor de tanto rollo lo vemos como se hace, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, cuando ya sabemos el calcio y el magnesio, debemos de intentar tener una relación, como he dicho, con un rango entre 3,1 y 5,1 a favor del calcio. Lo podremos ajustar bien bajando
o subiendo uno de ellos. Ya depende lo que nos traiga más cuenta. Pero ojo, si lo subimos, deberíamos de tener en cuenta también que subir mucho el calcio y subir mucho el magnesio, como hemos dicho, al tener una cierta proporcionalidad, deberemos de subir el potasio. Es decir, si tú subes uno, tienes que subir los otros dos. Si baja uno, tienes que bajar los otros dos. Pero llega un momento, ¿vale?, que el calcio, sobre todo el calcio, en grandes cantidades nos influye con otro nutriente que lo voy a marcar, pero porque creo que es importante, que ya lo veremos más adelante, que sería el hierro. Porque los productos comerciales que normalmente solemos añadir, el hierro suele estar de una forma ferrosa, que asimismo es la mejor asimilable para las plantas. Pero a ciertas cantidades de calcio, ese estado ferroso acompañado de un pH más neutro o incluso alcalino hace precipitar rápidamente ese estado de hierro, lo precipita a férrico, por el cual las plantas le cuesta bastante más trabajo consumirlo, porque tienen que hacer más gasto de energía. En ese caso, el hierro no lo consume tan rápido y queda más disponible para la alga. Yo en este acuario hice el último testeo, ya a conciencia sabiendo que iba a grabar este vídeo, y pude comprobar que las plantas, porque aquí tengo yo un rango de magnesio alto por la grava volcánica que no la ve bien, y hay zonas donde no está muy sellada, por detrás de la roca, la utilicé para hacer la pendiente, y se ve que me suelta magnesio, me soltaba un poco de hierro y algún micronutriente también me soltará. De manera que parto en este acuario de un magnesio aproximadamente de 20-25 ppm, con lo cual el potasio y el calcio lo tengo que subir más. Bueno, pues llegué a la conclusión de que lo iba subiendo el calcio para que tuviera esa relación de 3:1, y llegué a tenerlo en 100 ppm de calcio. ¿Qué problema me produjo esto? Pues que el hierro que podía yo abonar o que me estaba soltando la misma grava volcánica se me precipitaba y tuve alga pincel, ¿vale? Ya me hizo ahí reacción y tuve que ir bajando paulatinamente la cantidad de calcio, ¿vale? Y no abonar hierro, claramente, acompañado de cambio de agua, en fin. Con lo cual llegué al punto donde entre 50 y 60, yo lo pondría como 50, digamos que a mayor de 50 ppm de calcio, yo consideraría ya aguas duras, y en este caso intentaría abonar, si es que hace falta, con hierro quelatado. En este caso buscaría quelato del tipo EDDA. Pongo aquí porque para escribirlo, ¿vale? Eso, o si por el tipo de planta nos traemos cuenta prescindir del abono en columna de hierro con aguas duras, podríamos utilizar el abono de hierro basándonos en el sustrato o introduciendo pastillas de hierro bien enterradas en el sustrato, ya que al estar enterradas en el sustrato no habrá problemas de precipitación y las plantas lo podrán absorber mejor. Digamos que en columna es cuando el hierro es más peligroso con aguas duras. Por eso es muy recomendable a partir de más, según mi experiencia, de 50 ppm de calcio, abonar con hierro quelatado. Bueno, pues a modo de resumen, potasio, calcio y magnesio son tres elementos que tienen que tener un cierto equilibrio entre ellos. Es decir, si subimos uno de ellos, el resto también habrá que subirlo. El calcio y el magnesio deben de estar en una proporción aproximadamente con un margen entre 3:1 y 5:1. El potasio debe abonarse a razón de la cantidad de GH que tengamos, un GH alto, un potasio alto, ¿vale? Y si ya tenemos una cantidad de GH alto o una cantidad de calcio y magnesio alto, evidentemente si tenemos GH alto tendremos calcio y magnesio alto, de más de 50 ppm de calcio, pues deberíamos de abonar con hierro quelatado o intentar aprovechar el hierro de la manera del sustrato o metiendo pastillas de
hierro en el fondo, para que así no nos haga interacción ese calcio o ese exceso de calcio con el hierro en forma ferrosa. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Lo he intentado explicar de la mejor manera. Y bueno, ya a partir de ahora, Gurín Macarroso, me mola la camiseta, ¿verdad? La verdad es que ha sido un detalle. Pues creo que nada más. Así que si te ha gustado, suscríbete, dale a like, dale a la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.